¿por qué hay más hombres en puestos de tomas de decisiones? Te das cuenta que cuando hay mujeres en esos espacios, las cosas cambian. O sea, la mirada es diferente. Sí, sí es diferente. Completamente. Y la forma de resolver las cosas es distinta. Y no quiere decir que sea mejor o peor. No, es diferente. Pero se necesita ese equilibrio. Sí. Está. Pues es un trabajo. Es un trabajo. Doctora, Tere, muchísimas gracias por estar aquí. No, encantada. Bueno, te agradezco que hayas tenido el espacio y sobre todo, sí, como siempre, la voluntad de compartir con toda encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Larisa Lartigue, vicepresidente de AMGE, Representación Querétaro. Y bueno, esta es una conversación de nuestra serie Voces de Liderazgo, Mujeres de Querétaro, visibles, reales y extraordinarias. Gracias. Bueno, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de decisiones, toma de decisiones, aprendizajes, de impacto. Y pues antes y para arrancar, me gustaría que por favor, viendo a la cámara, bueno, pues dieras tu consentimiento y tu nombre y tu cargo con el que te vamos a presentar en esta serie. Muchas gracias, Larisa. No, encantada. Soy Teresa García Gasca. Soy académica de la Universidad Autónoma de Querétaro, particularmente de la Facultad de Ciencias Naturales, exrectora de la Universidad Autónoma de Querétaro hasta el 2024, del 18 al 24, con mucho gusto. Y bueno, trabajando fuertemente hoy por hoy en la academia, en la investigación, en la divulgación de la ciencia e incursionando un poquito en el emprendimiento también. Perfecto, pues bueno, vamos a partir y a arrancar desde este punto. Vamos a hacer una serie de preguntas, respuestas, un poquito más así como de lo primero que se te venga a la cabeza, ¿sale? Entonces, en una frase, y más allá de todos los títulos que traemos, ¿quién es Tere? Es bien difícil decirlo en una frase, no porque sea mucho, sino porque, cómo cuesta trabajo visualizarse, sí, ¿verdad? Tere es una mujer soñadora, con muchas, digamos, con muchas miradas con respecto a lo que podemos hacer las mujeres en muchos ámbitos, y convencida de que cuando estamos seguras y justo convencidas de lo que queremos, podemos lograrlo. ¡Ay, qué bonito! Y muy inspirador, porque finalmente todas tenemos esa parte de soñadoras, ¿no? Sí. Pero muchas veces no damos el siguiente paso. Soñadora no implica ser ilusa, sino implica verte en el futuro. ¿Cómo te quieres ver en el futuro? Y como empezaste, ¿no? Qué difícil es a veces verse uno así. Algo poco conocido de tu historia. Ay, bueno, no sé. Yo creo que muchas cosas ya las he abierto en público. He hablado de mi familia, de mis aspiraciones, de mi gusto por la música y la lectura. No sé, tal vez algo poco conocido esté relacionado con mis miedos, ¿no? Con los temores. Cuando eres mamá, empiezas a tener ciertos miedos que antes no tenías, y cuando te conviertes en abuela, hay más miedos todavía, ¿no? Acompañados de un amor enorme e inmenso, pero creo que por ahí... ¿Y por qué los miedos? Porque hay muchas incertidumbres, porque hay inseguridad, ¿no? Porque estamos viendo cosas como lo que pasó en Morelia con este chiquito, y que dices, ¿en dónde estamos fallando? Como mamás, como papás, y también como abuelos. Yo tengo un nietecito de 4 años y una nietecita que acaba de nacer hace 15 días. Entonces estoy feliz, pero te llenas de preocupaciones un poco. Sí. Aunque, bueno, las acompañas de mucho amor. Sí. Entonces, pues tal vez eso es algo de lo que no he hablado mucho. Muy bien. Y ahora cuéntanos, Tere, el primer sí que cambió todo. Dejar algo que yo no quería para buscar mi verdadera vocación. Mira, te digo por qué. Cuando yo estudiaba, yo estudié en una escuela en la Ciudad de México, privada,
de monjitas que no eran tan cerradas. Entonces, era muy divertido, pero te iban encajonando un poquito, ¿no? Entonces, y también, desde luego, como adolescente, te vas llenando de ideas, a lo mejor de lo que quisiera hacer, porque también las amigas. Yo he tenido siempre un gusto vocacional por las ciencias biológicas, por la biología, por la bioquímica, sin saberlo necesariamente. Pero cuando salí de la preparatoria entré a estudiar a una universidad privada, químico farmacobiólogo. Y a las 3 semanas me di cuenta que eso no era, o sea, era el área, desde luego, pero no era lo mío, no estaba yo en el lugar correcto. Y entonces, el primer sí que me cambió la vida fue decidir salirme de eso, tomar la vida, digamos, mi futuro inmediato en mis manos y entonces hacer todo lo posible por encontrar lo que yo sí quería. Así que estuve 8 meses a la deriva, no a la deriva, trabajando, estudiando inglés, ¿no? Pero a la deriva porque no tenía estudios formales en ese momento. Y entonces decidí entrar a la UAM, que fue uno de mis grandes amores de la vida. O sea, la UAM fue una etapa en mi vida maravillosa porque además es una universidad pública. Híjole, increíble, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el primer momento que cambió mi vida y entonces estudié Ingeniería Bioquímica Industrial y es una carrera que me encanta. Wow. No me arrepiento. ¡Qué rimbombante! Sí. Muy bien, muy bien. Y cuéntame, ¿te tocó estar al frente de la universidad? Sí. Durante la pandemia. Sí. De los momentos más difíciles, ¿para donde voltees? Sí, increíble. Los momentos difíciles, complicados, retadores de todas las personas. Para ti, ¿qué fue lo más duro? ¿Cuál fue tu decisión más difícil? Y de ahí vamos a pasar a tu equipo de trabajo y tu aprendizaje personal en ese sentido. La pandemia sin duda fue una experiencia desde luego inesperada, pero que requirió del aplomo y de la capacidad de trabajo de equipo para resolver una situación tan difícil. Digo, esto fue a nivel mundial. Sí, ¿no? Sí. Yo veía venir ya desde principios del 2020 una situación muy difícil. Ya veíamos que en Italia la gente se estaba muriendo en los hospitales, tantito más en España, en las calles. O sea, ya veíamos que esto se venía para acá de una manera impresionante. Llega en marzo, en febrero el paciente cero en México, en la Ciudad de México, luego el paciente cero en Querétaro a principios de marzo. Y el 11 de marzo se declara la pandemia por parte de la OMS. Nosotros llegamos al 13 de marzo, viernes 13, como en este año, justo hacíamos la analogía, porque este año se repite en días exactos, ¿no? Nos fuimos de puente el 13 de marzo, sin ninguna novedad. El 16, lunes 16, no era laborable, y el 17 ya no regresamos. Y esa fue una decisión difícil, primero porque posiblemente tomamos una decisión prematura en términos de alejarnos de las aulas, pero era irreversible. O sea, era en ese momento o era en otro. Tal vez podíamos haberlo aplazado un par de semanas más, pero realmente ya la emergencia nos apuraba. Ya la responsabilidad de que las personas empezaran a contagiarse en los autobuses, los estudiantes en la calle, ya empezaba a ser una preocupación. Entonces tomamos esa decisión. Creo que fue una de las primeras decisiones duras porque nosotros como grupo de trabajo nos reunimos el 17 de marzo en las oficinas, ya universidad cerrada, y lo que hicimos fue decidir que no íbamos a cerrar la universidad por completo, que iban a seguir ciertas actividades que le dieran viabilidad a la administrativa y financiera a la universidad. No podíamos dejar de pagar nóminas, no podíamos dejar de avanzar en cuestiones operativas, pero necesitábamos también darle viabilidad a la parte académica. Entonces, fueron 2 semanas antes de irnos a Semana Santa, en donde todo medio se detuvo, no teníamos experiencia en clases virtuales, el Zoom era algo desconocido. Totalmente. O sea, yo tuve docentes que me dijeron, yo no voy a dar clases por Zoom, olvídalo, ¿no? Prefiero ya renunciar porque ya me voy a jubilar y ya, olvídate, ya me voy. Ese encuentro con la no presencialidad, que se sentía deshumanizante, fue muy duro para mucha gente.
pero tuvimos que hacerlo. Y entonces, justo creo que en esta toma de decisiones, el decidir bajar plataformas electrónicas, empezar a trabajar la capacitación de docentes para las clases, mantener a los estudiantes vigentes en términos de su atención con nosotros y arrancar regresando de Semana Santa a las clases virtuales con todo para que no se fuera a perder el semestre. Claro. Implicó muchas dificultades, ¿no? Muchas resistencias nos hicimos unos lineamientos que justamente los publicamos el mismo 17 de marzo. Okay. El mismo 17 de marzo cerramos alberca, cerramos, o sea, todo. Y fue empezar con una dinámica diferente, que esto nos pasó en todas las universidades. Algunas cerraron por completo, algunas dijeron no regresamos hasta nuevo aviso. Nosotros tomamos la decisión de no cerramos. La investigación seguía, la investigación tenía que seguir de una manera controlada. Sí. Y toda la gente tenía que entender que la dinámica cambiaba, que íbamos a utilizar cubrebocas, aunque la Secretaría de Salud dijera que no era necesario. Nosotros estábamos ciertos de que teníamos que tomar todas las precauciones, ¿no? Y empezamos con el tema de los cubrebocas. Y en ese momento, con la iniciativa y el talento de grupos de trabajo, empezaron a llegar las propuestas de qué más podíamos hacer como universidad, que no podíamos únicamente no cerrar, que no podíamos únicamente sí seguir con las clases, sino que la universidad tenía que seguir adelante con algo, con una propuesta. Que las universidades que participan haciendo el gel con alcohol para las manos. Yo decía, ¿cómo crees? Esa es una receta que casi la puedes hacer en la casa. No, digo, sí lo hacemos. No, sí lo con hacíamos. Gusto. Pero no podíamos quedarnos ahí. Claro. Fíjate qué nivel de percepción tienen los gobiernos para las universidades mexicanas, ¿no? Que piensan que únicamente formamos recursos humanos, que no deja de ser importante, pero en el proceso de formación de recursos humanos generamos conocimiento y generamos soluciones. Y esas soluciones los gobiernos no las ven, no nos creen capaces de hacerlo. Bueno, entonces estos grupos de trabajo se acercaron y me pusieron sobre la mesa opciones. Entonces, primero, vamos a generar una prueba de detección del virus, ¿no? Porque en ese momento, en el estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Salud, se hacían 20 pruebas diarias, o sea, 20 pruebas. Nada. Era nada. Nada. Entonces decidimos arrancar con una estrategia de detección por parte de la universidad gratuita, ¿no? CONACYT sacó convocatorias para apoyar proyectos, no apoyó a nadie, ni para vacunas, ni para nada. Así como sacó las convocatorias, se congelaron, entonces no había recursos. Y bueno, pues una de mis decisiones fue ponerle recursos a esos proyectos, ¿no? Apostarle a esos proyectos. Entonces no había reactivos, no había llegada de insumos, todo estaba congelado a nivel mundial. Sí. Y así que decidimos hacer una prueba de detección semi-cuantitativa, no muy precisa, pero que nos diera forma. O sea, hicimos pruebas yo ahorita no te digo, no sé, 4 o 5 mil personas a lo largo de entre abril que arrancamos y junio. O sea, hicimos muchas pruebas, cerré yo, pero pues fue mi decisión, pues, pero cerramos una clínica de la universidad, de la Santa Rosa Jáuregui, para convertirla en clínica COVID. Y entonces ahí hacíamos las pruebas de detección, tomábamos las muestras, nos íbamos al laboratorio en la Facultad de Ciencias Naturales, hacíamos ahí todas las PCRs, todo el tema molecular, y entregábamos resultados con nosotros, con nuestras manos, ¿no? Con nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado. En fin, íbamos sábados, domingos, yo iba, pues, porque también me metí yo al laboratorio, es mi área. Y entonces fue súper satisfactorio, ¿no? Vivíamos en un momento de crisis humanitaria en donde necesitábamos esperanza. Y eso por nosotros, por nuestra parte, era una forma de retribuir un poco, o sea, más allá de hacer gel para las manos. Y luego también llegó una propuesta en donde decía, hagamos una prueba para detectar anticuerpos y vamos a desarrollar una vacuna. Y entonces nos aventamos a hacer las dos cosas. Generamos la prueba de desarrollo de anticuerpos, también empezamos, ya la introdujimos un poquito más después, pero
Empezamos a meter también, si tenías anticuerpos, porque claro, había personas que eran asintomáticas. A nosotros nos tocó. Ajá. A nosotros nos tocó. Toda la familia resultamos asintomática. En casa, ya traíamos. En casa también. Yo sí me enfermé en el 2021, muy leve, pero mi hijo Oscar, el mediano, se enfermó de hospital con la variante Delta, que fue terriblemente letal. Entonces, bueno, de miedo. Pero bueno, entonces, la vacuna tardó un poquito más. El desarrollo de la vacuna, es decir, la propuesta de la vacuna, porque había que diseñar la estrategia molecular. Y entonces nos contactó la Cancillería mexicana, que se había enterado de que estábamos proponiendo una vacuna. Y la Cancillería mexicana, con Marcelo Ebrard al frente, había propuesto generar un consorcio de vacunas mexicanas. Y entonces éramos 8 vacunas las que entramos en ese consorcio, todas con plataformas vacunales, o sea, dices, wow, o sea, de verdad, el talento no falta. Lo que falta es el recurso y la infraestructura, que pensábamos nosotros, en ese entonces, Larisa, que sí había, que iba a haber posibilidades. Entonces entramos al consorcio de vacunas mexicanas y la Cancillería nos ayudó a través de Amexid, de un fondo México extranjero, en este caso Chile, a encontrar un fondito semilla de 3 millones de pesos, un poquito más. La UAC le puso 3 millones de pesos, pues fue también una decisión mía, y arrancar. Pero mira, yo te lo pongo así. La vacuna más económica del mercado, que fue la de AstraZeneca, para su desarrollo tuvo una inversión de 2,000 millones de pesos, hablando en pesos, 2,000 millones de pesos. Nosotros teníamos 6 millones de pesos. O sea, entonces íbamos a necesitar más recursos. CONACYT ya no abría la puerta. López-Gatell no contestaba el teléfono. O sea, había cero. Birmex, que era la empresa pública que en los 90s diseñaba, generaba vacunas a nivel internacional, anulada. Nada más teníamos la infraestructura de las universidades. Y lo cierto es que las universidades tenemos infraestructura de investigación. Sí. No teníamos posibilidad de asegurar una producción. No. Bueno, se nos ocurrió entonces empujar el proyecto, visibilizarlo y empezar a hacer también presión hacia las autoridades. Armamos un vacunatón. Estuvo genial eso. Y entonces logramos con el vacunatón otros 7 millones de pesos, un poquito menos. Logramos 13 millones de pesos en total. Y con esos 13 millones generamos 4 prototipos de vacuna, los trabajamos en animales de granja, porque al principio no había roedores de experimentación en el mundo, todos los bioterios cerraron, ya después sí. Probamos su capacidad de generar anticuerpos, de neutralizar anticuerpos virales específicos, todo eso lo logramos hacer. Compramos equipo, contratamos algún personal técnico especializado, pagamos servicios. Avanzar con el desarrollo de la vacuna en el extranjero era una locura en términos económicos. Sí. Hacerlo en México era más económico, pero muy lento, muy complicado, vamos a decirlo, muy casero, porque estoy diciendo casero a nivel de laboratorios de investigación. ¿Me explico? Sí, o sea, sí, no era de producción. Una farmacéutica se nos acercó, hicimos un convenio, nos empezó a apoyar, no necesariamente con recursos, pero sí en especie, sí con asesoría y demás. Y entonces logramos generar 4 prototipos de la vacuna. Y esta vacuna fue objeto de muchas críticas posteriores, porque claro, no habíamos sacado la vacuna lista para inyectarse, envasada. Claro que no. Pues no. A ver, porque las vacunas por emergencia, Pfizer, AstraZeneca, todas las que llegaron a México y las que no, eran vacunas justo por emergencia, que no habían pasado por sus procesos, habían cumplido su fase 1, medio la fase 2 y vámonos. Y por eso es que hay tantos efectos secundarios que hoy no se conocen del todo. Esas vacunas lo que hacían era, de una manera directa o indirecta, generar la proteína spike del virus, de la espícula del virus completa. Y esa espícula del virus es la que entra en contacto con las células humanas y genera toda esta
bomba de citocinas y todo este tema inflamatorio. Entonces, como se genera la espícula completa con estas vacunas, o se inyecta la espícula completa, o se inyecta el virus atenuado, se generan síntomas relacionados con la enfermedad. Y de ahí los efectos secundarios. Y nuestra vacuna, les digo yo que es como un pequeño Frankenstein, es una quimera, porque lo que hacíamos era de la espícula tomar un pedacito de aquí, un pedacito de acá, otro de acá, otro de acá, lo cotejábamos con las variantes, los pedacitos que tuvieran todas las variantes, Delta, Omicron, todas, y entonces es una quimera, y entonces como no es la espícula completa, no genera efectos secundarios, pero sí genera anticuerpos. Entonces, bueno, es un salto impresionante. Sí. Este proyecto lo encabezó Juan Joel Mosqueda, veterinario, dedicado a vacunas. Yo era nada más una parte de la ayuda administrativa y, digamos, del trabajo, pero no era mío. Pero fue verdaderamente un parteaguas en la universidad. Se generaron 4 prototipos, ya se han publicado varios artículos científicos, generamos una patente que ya tenemos concedida a nombre de la universidad, una patente en México. Se montó un laboratorio de diagnóstico que hoy por hoy está buscando recursos para crecer. Entonces, esos son los resultados de la vacuna. Claro, no tuvimos a la vacuna porque necesitábamos el recurso. Era demasiado lo que se necesitaba. Necesitábamos la confianza del gobierno. Yo decía, bueno, si el gobierno va a invertir $2,000 millones en vacunas, que nos invierta $100 millones a cada propuesta, no le va a quitar nada y va a ganar 2 o 3 propuestas de vacunas que se puedan desarrollar. El gobierno, ¿te acuerdas? Le apostó solo a una, a Patria, que era parte del consorcio. Buena vacuna, buena propuesta, pero le dio la mitad del dinero, o sea, le dio casi $1,000 millones contra al menos los 2,000 que hubiera necesitado como AstraZeneca. Y la verdad de las cosas, Larissa, es que en estas cosas es todo o nada. Sí. O sea, o le vas a dar. No le puedes chiquitear. O le vas a dar completo, o no. Porque entonces, ¿qué ha pasado con Patria? Que tiene muy buenos resultados, pero no ha podido salir. No ha podido salir. Y entonces eso fue parte de estas experiencias personales. Te digo, Kivax, que era nuestra propuesta, empezó a ser tomada como un botín político por personas que pensaban que yo tenía intereses políticos, que yo quería estar en las boletas de la siguiente elección, lo cual nunca fue mi intención, nunca. Yo creo que zapatero a tus zapatos. Sí, yo soy académica. Porque si estuviste sonando mucho que vas por acá y vas por allá. Yo salía en las encuestas. Sí. Yo ni siquiera sabía que estaba en las encuestas. Bueno, el tema es, yo soy académica, sí tomé un cargo de gestión política educativa por la universidad. A pesar de todos los pesares, lo disfruté muchísimo, lo hice con mucho amor, con mucho cariño por mi universidad, pero yo sabía perfectamente bien que eso se iba a acabar y que yo tendría que regresar a mi lugar natural, ¿no? Sí, a tu hábitat. No tengo intenciones políticas de aparecer en boletas ni nada, pero sí aprendí a hacer un poquito de política, pero de esa política que gestiona, de esa política que busca solucionar y que también levanta la voz cuando las cosas no están saliendo bien. La política original. Ajá. ¿No? La vida política que tenemos como seres humanos. Sí. Así entonces, te digo, Kivax fue tomada como botín político pensando en que me iban a afectar a mí directamente en mis aspiraciones políticas cuando yo no tenía aspiraciones electorales, ¿no? Y todavía cuando de repente hago algún comentario en redes que no le gusta a algún grupo político, preguntan por la vacuna. Pero está más que demostrado, la vacuna dejó mucho conocimiento, que es patente en los artículos, dejó una patente en la universidad, un laboratorio que está creciendo y la experiencia de una plataforma vacunal que puede tener resultados no solamente para COVID-19. No, imagínate, o sea, se abrieron las puertas para lo que sea. Es una plataforma muy útil. Claro, tenemos un problema. Y eso es lo que nos frenó al final del camino. Cuando tú generas una vacuna proteínica, debe tener una marca, ¿no? Una bandera por la cual la reconozcas, porque si no se te va a perder en todo el mundo de proteínas que tienes ahí. Esa banderita, que es una colita de histidinas, se le pone desde que haces el diseño genético.
Pero COFEPRIS no te lo permite al momento de la aplicación, se lo tienes que quitar. Cuando nosotros diseñamos entonces la vacuna sin la colita, se convirtió en una proteína invisible. Ya no la pudimos purificar. Entonces, nuestra última propuesta fue cambiar el prototipo, en lugar de generar una proteína, hacerlo con la estrategia del ARN mensajero que usaba Pfizer, y ahí nos quedamos, ¿no? Ahí ya se acabó el dinero. Pero ahí está la propuesta. Y eso puede funcionar, te digo, para cualquier vacuna contra cualquier enfermedad. Entonces, fue una experiencia muy linda, que además me dejó a mí una semillita que me ha llevado a generar otros proyectos. Y ahorita si quieres te los platico. Sí. Pero esa semillita fue, ¿por qué la sociedad no está comprendiendo lo que significa este proyecto en términos del tiempo que requiere? O sea, ¿por qué se van inmediatamente por estos medios amarillistas que atacan diciendo que dónde quedó el recurso? O sea, pues por Dios, pues en los equipos, claro, en los resultados. ¿Por qué la sociedad no nos está entendiendo? Y entonces hay un problema aquí de democratización de la ciencia. Y esa responsabilidad, el hecho de que la sociedad no comprenda lo que se hace en ciencia, es responsabilidad nuestra. Porque nosotras como científicos, no nos hemos comunicado lo suficiente con la sociedad. Y necesitamos empezar a platicar con la sociedad sobre lo que es la ciencia y cómo se llega a las soluciones de problemas en donde las universidades participamos de forma muy activa, ¿no? Entonces, bueno, si quieres ahorita te platico. Sí, es que, fíjate que hasta me puse chinita. Yo también soy docente, lo traigo yo creo ahí en mis genes. Es una impronta. Sí. Entonces, te entiendo en este sentido de cómo nos hace falta alzar la voz como docentes para podernos comunicar con la sociedad y que nos entiendan que lo que estamos haciendo no es nada más cubrir una currícula. Claro, no. No es eso. Estamos buscando generar conciencia, análisis, crítica, cambios. Sí. ¿No? Ay, mira, me puse chinita. Sí. Y entonces, todo eso nos hace falta comunicarlo. Y creo que me emociona todo lo que me estás platicando, porque me imagino a Tere en esos momentos de decisión y de estar viendo los resultados que a lo mejor hubiéramos querido que fueran otros, ¿no? Yo llegó un momento que yo pensaba que era posible, que el gobierno iba a decir, vamos. Pero todo el aprendizaje y todas las semillitas que se quedaron en el camino, que dices, híjole, pudimos lograr esto, pudimos darle una visión diferente de lo que es la universidad, cómo podemos en un futuro empatar y engranar con la sociedad, con la IP, con los gobiernos, claro, que de repente dicen, ¡ay, mira! Sí, y lo está haciendo nuestra universidad. O sea, realmente viviéndolo desde aquí, desde Querétaro, y soy hija predilecta de aquí, tengo ya más de 30 años viviendo aquí, entonces ya desde esa perspectiva dices, qué emoción que fue nuestra universidad, la que tuvo ese crecimiento en conocimiento. Yo no me imagino tus colaboradores, la emoción de decir, mira, y ya hicimos, y mira lo que encontramos, y ha de haber sido espectacular. Espectacular. Y verdaderamente creíamos que podría llegar el momento de contar con un recurso que nos permitiera avanzar lo más posible. Y ahí fue la cubetada de agua helada, cuando te das cuenta que no, ni el gobierno confía en las universidades para esto, ¿no? Ni hay infraestructura para resolver. Sí. Hay que generarla. Entonces yo les decía, pues aquí hay un área de oportunidades, esto necesitamos seguir alzando la voz y mostrar con resultados para qué estamos las universidades en México. Sí. Porque en otros países, Pfizer, Astra, todas se acercaron a sus universidades de origen. Los desarrollos no fueron únicamente de la empresa,
fueron en colaboración con sus universidades. Es que para eso están las universidades. Para resolver. Claro. Sí, efectivamente. Y ahí es en donde entonces falta mucho todavía. Pero bueno, es un proceso, es un camino y es parte de los aprendizajes que tuvimos en esos entonces. Bueno, algo que harías diferente. Sí, desde luego. Yo creo que muchas cosas. Creo que parte del aprendizaje y lo que yo me llevo, no solamente en este caso, en el tema de la pandemia, sino en otros casos, por ejemplo, lo que vivimos con violencia de género en la universidad también, ¿no? Sí. Desarrollamos protocolos, generamos unidades y luego hubo un paro. Y yo encontraba que había un problema común en todo esto. Es la falta de comunicación asertiva. O sea, ¿cómo nos comunicamos? Justo lo mismo con la sociedad. ¿Cómo me comunico con mi comunidad universitaria para que comprendan lo que se está haciendo? Y no solo eso, para que decidan participar, ser parte de lo que estamos. Activos. ¿Cómo le hacemos? Y entonces lo que encontrábamos es que no estamos logrando tener los códigos de comunicación correcta. Según yo, como todo lo anunciábamos, todo lo reportábamos a consejo universitario, subíamos todo a redes, dábamos entrevistas, todo iba a quedar perfectamente bien claro y entendido. ¿Documentado? No. Eso es lo que hubiera hecho diferente. O sea, hubiera cambiado la estrategia de comunicación. Seguramente eso me hubiera hecho tomar diferentes decisiones también, cambiar el rumbo de algunas acciones, pero definitivamente eso iba a darse solito. Sí, eso creo que lo hubiera hecho diferente, ¿no? No me arrepiento de haber tomado decisiones para salir adelante, para tomar estos retos y estos riesgos, porque, mira, son oportunidades que, o sea, como te digo, inesperadas. Tú no sabes que esto se va, así son las crisis. Sí. Y las crisis las tomas. Y de los cuernos. Y adelante, sí. Porque si no, pues no vas a poder resolver nada. Entonces, sí, y algo muy importante que creo es que el trabajo en equipo es esencial. Es decir, una persona sola no puede resolver absolutamente nada. Yo tuve la gran fortuna de contar siempre con equipos tanto operativos en la universidad como académicos, y en ese sentido, pues, nos arriesgábamos a tomar retos. Sí. Tere, y específicamente a Querétaro, ¿qué le hace falta? ¿Qué necesita en este sentido? Necesita un canal de comunicación más efectivo entre los diferentes sectores. Tenemos muy poca vinculación real entre la academia, la industria, el sector privado, la sociedad y el gobierno. Cada quien estamos operando por nuestra cuenta. Decía yo, siempre reflexionaba y decía, a ver, tenemos los mismos objetivos, todos queremos resolver los problemas de salud, los problemas de pobreza, de injusticia, de educación, pero todos vamos por nuestra cuenta. Durante la pandemia hicimos muchas propuestas, porque no solamente trabajamos en el ámbito de la generación de la vacuna y de las pruebas, sino en otros. Y uno de ellos fue, le sugerimos al gobierno del estado unificar el sistema de internet en la Sierra Gorda y sumar todas las antenas que tuviéramos la UAC, Telmex, gobierno del estado, todo, para que pudiera robustecerse la comunicación, que en ese momento era esencial. Y no hacerlo cada quien por nuestra cuenta, porque entonces mis poquitas antenas pues no alcanzan y las de allá tampoco. No se logró, fíjate, pero creo que lo que hace falta es una interlocución correcta. Y es comprender que cada uno de los sectores cumplimos un papel en la sociedad. Importante. Y que el gobierno solo no va a lograrlo si no va en concordancia con los empresarios, con la academia, con la sociedad. Ya vimos el tema del Batán. El Batán ha sido un tema, sí. Un ejemplo que se tiene que tomar con esa riqueza que dan los ejemplos en la vida, ¿no? Eso falta. ¿Qué nos falta en Querétaro? Comprender mejor qué hacemos cada quien por su cuenta y cómo juntos vamos a potenciar esos resultados. En ese sentido, ya desde hace poquito más de un año,
nos hemos reunido algunos académicos de diferentes instituciones para conformar la Academia Queretana de Ciencias, que no acabamos todavía de formalizar porque todos nos llenamos de trabajo, como dice Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante, pero ya estamos muy a punto. Y esa Academia Queretana de Ciencias, que en México está la Academia Mexicana de Ciencias, y hay 2 o 3 academias estatales. Morelos es la más exitosa, pero Querétaro es uno de los estados con mayor número de científicos per cápita. Tenemos una masa crítica muy importante y necesitamos una estructura que visibilice al gremio científico y que le dé voz también. Claro, de gestión, pero también voz política, de esa política de empujar hacia adelante, no de la otra. Entonces, estamos en ese trabajo. Qué bonito. Justo por la pregunta que tú me haces, ¿qué nos hace falta? ¿Cómo hacemos para que se comprenda que hay problemas de energía que las universidades ya tenemos visualizados y trabajados, que hay problemas de salud, que el agua no puede ser trabajada con un solo proyecto del que no se tiene experiencia? En fin, ¿no? Uh-huh. Pero que estamos para sumar y que la crítica debe ser tomada siempre de forma positiva. Sí. No siempre es un tema de factor político que quiere incidir para pegarle a tal grupo en particular. Entonces, eso es lo que creo que falta. Sí. Cuéntame de la academia, entonces, ahora sí, descósete platicándome de tu academia. ¿De cuál? De la de la Academia Queretana de Ciencias. Sí. Bueno, pretende ser una asociación civil. Será una asociación civil, no pretende. Estamos muy avanzados ya en el trabajo con los estatutos. Lo que nos ha faltado es ya cerrar, ¿no? Y yo espero ya en este mes de vacaciones cerrar esa parte. Pretende entonces conjuntar al gremio científico a través de convocatorias en donde se cumplan con determinados criterios para llevar a cabo diferentes acciones y sobre todo para tener ubicados y ubicadas bien a las personas que trabajan en las diferentes áreas. No únicamente se va a cerrar a las áreas naturales y exactas, sino va a abrirse a las económicas, a las sociales, a las educativas, y entonces empezar a tener expertise o expertos con experiencia en la resolución de problemas. O sea, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud mental, ¿no? Tenemos muchos ejemplos y ahí necesitamos a las personas expertas y entonces poco a poco tener incidencia en la resolución de los problemas que nos aquejan en la sociedad. Esa es la intención. Ay, está precioso el proyecto. Sí. La verdad es que está muy bonito. Y entonces, bueno, pues ahí, ya cuando se concrete, pues sí, nos vas a tener que invitar y vas a tener que decirnos cómo sumamos, sí, ¿no? Claro. Cómo sumamos desde todo este punto. Y ahora me gustaría preguntarte, Tere, ¿cuál es el legado de Tere en este mundo? Uy, híjole, hablar de legados es un poco soberbio porque estaríamos pensando como que vamos a dejar, no sé, un camino hecho y los caminos se construyen todo el tiempo, pero dejamos ejemplo, ¿no? A mí me gustaría eventualmente dejar varios mensajes. Uno de ellos es actuar con congruencia. Me parece que actuar con congruencia es siempre valioso e importante. Sí. Se pagan costos políticos muchas veces, sobre todo cuando ocupas espacios de tomas de decisiones, pero la congruencia te mantiene a salvo, siempre, ¿no? Y que a través de esa congruencia podamos construir para lograr una sociedad más justa e igualitaria desde el espacio en el que estemos. Creo que cada una de las personas es valiosa por sí misma, todos tenemos talentos y tratamos de dejar huella de alguna manera. Yo hoy, por ejemplo, pues tengo un proyecto de más de 25 años en el desarrollo de una molécula contra cáncer de colon y la tomo como ejemplo porque mi sueño sería llegar a un punto en donde una empresa farmacéutica la reciba, me compre el licenciamiento, no a mí, a la universidad, y entonces logremos tener algo
tangible, así como lo hubiera querido para la vacuna, o espero que se logre con las vacunas en su momento. Y eso ya sería dejar algo tangible. Pero desde lo intangible, yo creo que se predica con el ejemplo. Yo te platicaba hace ratito que una de las semillas que me quedaron después de estas experiencias con Kivax y todo el manejo político que se le dio, me hizo pensar y repensar en la importancia de la apropiación social del conocimiento y de la democratización de la ciencia. Yo hoy tengo un proyecto que se llama Ciencia y Sociedad, en donde, entre muchas actividades que tenemos, trabajamos con niños y niñas. Y entonces tenemos un taller que se llama Chavas en la Ciencia, para puras niñas entre febrero y marzo. Acabamos de terminar nuestro tercer taller para acercarlas a las ciencias, las niñas STEM, pero en realidad les hablamos de sus vocaciones, la que quieras. ¿Quieres ser pintora? Sé la mejor pintora, ¿no? Entonces, trabajamos con niñas en ese sentido, en vocaciones, y luego en octubre trabajamos con niños y niñas en un taller que se llama Guardianas de la Naturaleza, para abordar los temas del cuidado de la naturaleza. Como octubre tiene muchos días conmemorativos, porque tiene el Día de los Animales, el Día del Cambio Climático, el Día de la Alimentación, los aprovechamos y entonces trabajamos en sábados con niños y niñas. Y ahí vamos con una o dos niños y niñas que tú toques y que te vean como referente, digamos, ¿no? No es ninguna aspiración, que digas, ya quiero ser el ejemplo. No, pero al menos hiciste vibrar un corazón. Eres el medio, ¿no? Sí, eres el medio. Eso es muy importante. Entonces, por ahí creo que podemos ir dejando un poquito de huella en el trabajo que hacemos con nuestros estudiantes, en el ejemplo que les demos con nuestros aciertos y nuestros errores, y en levantar corazones en este sentido, ¿no? Porque yo estoy convencida de que quienes van a hacer el cambio en este mundo, en este México y en este Querétaro que tanto necesitamos, son quienes hoy están en edad preescolar y básica. O sea, ese es el cambio que necesitamos dar. Ya traen otro chip. Sí. Y ven las cosas diferentes. Muy distinto, muy distinto. Y entonces, 3 consejos que nos puedes regalar aquí a nuestra audiencia, que bueno, estamos buscando que nuestra audiencia sean mujeres queretanas, pero también que se sumen, no nada más limitándonos a que sean mujeres, sino toda nuestra sociedad queretana, Tere. 3 consejos, uno de carácter humano, uno operativo y uno de decisiones. Bueno, el de carácter humano sería: seamos empáticos, seamos empáticas. Comprendamos que cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene una historia a cuestas que hace que tomemos determinados caminos. Y a veces nos equivocamos en el camino, pero si no somos juzgados como culpables, ¿no? O como acciones dolosas, sino somos mirados con empatía, entonces lograremos tener una sociedad mucho más armónica. Y eso en la pandemia yo lo veía, éramos más empáticos. Ahora que está la guerra en el Medio Oriente, yo digo, ¿en dónde quedó el aprendizaje de la pandemia? Ahora nos estamos destruyendo otra vez. Bueno, uno operativo, desde luego, yo creo que soñar y buscar esos sueños. A mí me encanta este verso de José Vasconcelos que dice: primero es soñar y después es ser. El sueño antecede a la creación. Si no podemos soñar, jamás podemos construir. Y para construir necesitamos soñar. Y esos sueños, irlos visualizando en la medida en la que vamos haciéndolo realidad, ¿no? No ser ilusos, porque tampoco se trata de hacer imposibles, sino hacer lo que podamos con lo que tenemos, pero hacer que sea posible, ¿no? Ese sería. Y el otro, que sería en la toma de decisiones, es: arriésgate a tomar las decisiones. Desde luego, sopésalas. Desde luego, mira pros y contras. Siempre en toda decisión va a haber un pro y un contra. Tenemos que hacer un balance de cuál es el mejor resultado. Pero llegado el momento hay que tomar las decisiones y enfrentar y asumir los resultados de esas decisiones. Pero acércate siempre a gente que te apoye. No gente que tú
que tú digas, yo voy a dar la voz cantante y ustedes van a seguir. No. Gente que cada quien tenga una mirada que enriquezca finalmente la mirada final, ¿no? Porque una sola persona no lo puede hacer todo. Y finalmente los grandes proyectos son la suma de muchas mentes. Sí, claro. Y esos serían como mis tres pensamientos y reflexiones al final para quienes nos escuchan. Yo espero que no sean solamente mujeres, sí mujeres, pero que yo también creo que los varones necesitan también enfrentarse a este tipo de reflexiones. Ciertamente. Y bueno, para cerrar esta plática que me hubiera gustado que durara mucho más, gracias. Porque hay muchas cosas que aprender de ti. Algo que sientes que puedes todavía compartir, que no te pregunté, que dices, ahí va mi comercial. Bueno, mira, no, en realidad creo que hablamos un poquito de todo. Yo lo que te compartiría ahora es que en estas experiencias personales, hoy estamos incursionando en un emprendimiento justo para convertir este proyecto de la molécula contra cáncer de colon en algo tangible. Y en ese sentido te das cuenta de cómo nos está haciendo falta esa vinculación, ese lenguaje que manejamos en las diferentes áreas para poder conformar trabajos completos. Tenemos la tendencia de pensar que lo que hacemos es el top, ¿no? Que nadie más nos va a poder enseñar porque somos los expertos. Cierto. Pero cuando volteas a ver que hay otras estrategias que no estás abordando, que no estás considerando y que hablan un idioma diferente, te enfrentas justamente a asumir así con humildad y decir, tengo que aprender, o sea, ya estoy aquí, claro, pero pues tengo que aprender. Entonces, siempre tenemos que aprender de todo. Así que ustedes como mujeres empresarias estoy segura que me podrían ayudar mucho a trabajar este nuevo proyecto en el que estamos hoy inmersos y que pues básicamente lo que queremos es como trabajar más hacia lograr un sueño que también ya tiene un ratito y que se trata justamente de este proyecto. Perfecto, pues te queremos agradecer muchísimo. Gracias. La gentileza de tu tiempo, las experiencias que nos estás compartiendo. La realidad es que eres la madrina de este canal gracias, y de este programa, así que muchas gracias. La patada de la buena suerte. Sí. Y queremos agradecer muchísimo, además de tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento, tu gentileza y el alma que tienes tan grande y tan bondadosa. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Larisa Lartigue, vicepresidente de AMGE Región Querétaro, de Representación Querétaro. Y bueno, pues es el primer episodio de esta serie de Voces del Liderazgo. Muchísimas gracias a ti. Encantada, gracias. Bonito día.